Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de micología. En la sesión anterior veíamos el concepto de hongo biotrofo y para poder aproximarnos al concepto de hongo biotrofo utilizábamos el ejemplo de Rhizoctonia solani y de Phytophthora infestans, que son dos claros ejemplos de hongos fitopatógenos y por lo tanto son hongos que causan muchísimas pérdidas en explotaciones agrícolas. Acuérdense que son patógenos de amplio espectro, muchas veces son oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las condiciones ecosistémicas son propicias, la fisiología puede transitar de una forma más bien saprofítica, más bien vegetativa, a una forma patogénica, ¿de acuerdo? De tal manera que empieza a activar distintos mecanismos para poder obtener energía de organismos vivos, ¿de acuerdo? Muchas veces el resultado final en la fisiología de la planta afectada se traduce en podredumbres, ¿de acuerdo? Acuérdense que, aunque lo diré más adelante, los hongos se alimentan a través de la producción de enzimas que ejercen una acción lítica sobre el sustrato y posteriormente ese sustrato, una vez digerido, entonces es asimilado, el hongo crece sobre él, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vemos finalmente desde el punto de vista macroscópico en aquellos cultivos que están afectados o han sido afectados por hongos biotrofos, particularmente los ejemplos de Phytophthora y de Rhizoctonia, son podredumbres, son tejidos vegetales pues un poco licuados, ¿de acuerdo? Y por lo tanto que no tienen aprovechamiento desde un punto de vista comercial, ¿sí? Bien. Ya habíamos visto previamente la actividad necrotrofa, ¿sí? Y ahora vamos a volver a verla en referencia a este concepto, que es el de saprofitismo, ¿de acuerdo? Bien. Un hongo es saprófito cuando está, digamos, utilizando su actividad desde el punto de vista ecosistémico del reciclaje de nutrientes, ¿sí? Pero en este caso la fuente de carbono que utiliza procede de materia orgánica muerta, ¿de acuerdo? ¿De qué tipo de materia estamos hablando? Fundamentalmente materia de origen vegetal, ¿sí? Comúnmente la materia vegetal que tiene grandes cantidades de lignina, que es un polímero recalcitrante, entiéndase recalcitrante, aquel tipo de polímero que es difícilmente degradable a través de la acción biológica, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, los restos de madera en los bosques pueden permanecer durante largas temporadas de tiempo, ¿de acuerdo? La razón es que esta fuente de carbono no es fácilmente aprovechable, ¿sí? Bien. En este sentido podemos hacer esta particularidad, ¿sí? Identificar aquellos hongos que se alimentan de materia muerta, ¿sí? Con altas concentraciones de lignina, que por su característica de recalcitrante y por lo tanto difícilmente utilizable por otros organismos, constituye una fuente de recursos para estos hongos, ¿de acuerdo? Fíjense. En este caso vemos tres ejemplos, vemos aquí aquí vemos un trametes, ¿sí? Un trametes cinnabarina, parece, aquí tenemos un hongo del género Fistulina, ¿sí? Y aquí tenemos un hongo del género Ganoderma, ¿de acuerdo? Todos estos hongos son hongos de crecimiento lento, particularmente estos dos, tanto Ganoderma como trametes, ¿de acuerdo? Ya Fistulina es un poquito más rápido el crecimiento y también se pudre más fácilmente, pero estos dos géneros de aquí están integrados dentro de lo que anteriormente se conocía como un gran grupo de hongos, ¿sí? Llamados afiloforales, ¿de acuerdo? Afiloforales o imputrescibles. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de consistencia del tejido fúngico, ¿sí? Es coriácea, es dura, ¿de acuerdo? Si ustedes manipulan un cuerpo fructífero de estas dos especies, hay otras especies muy características, se asemejan a la madera, ¿de acuerdo? Son duros, ¿sí? Por lo tanto no son hongos que estén apreciados digamos desde el punto de vista culinario, ¿sí? Particularmente Ganoderma sí tiene
distintos tipos de usos medicinales, también hay muchos estudios sobre trámites, pero es como una vertiente quizá más asociada a elementos de salud, ¿de acuerdo? Quizá de homeopatía, sí hay varios estudios que hablan de ganoderma como un elemento que sí tiene muchas propiedades en muchos tipos de patologías que puede ser utilizado, ¿de acuerdo? Bueno, esto con respecto al saprofitismo, ¿sí? Estos hongos permanecen grandes temporadas en el ambiente. Pueden nacer bajo unas condiciones propicias, pero se mantienen en el tiempo, por dos razones. Porque el micelio, como les estoy indicando, el cuerpo fructífero es de naturaleza coriácea, por lo tanto, resiste razonablemente bien las condiciones ambientales, es más resistente a la desecación y es más resistente al exceso de humedad, que son los dos elementos que tienden a degradar rápidamente otros cuerpos fructíferos, ¿sí? ¿Y por qué otra razón? Porque están creciendo directamente sobre la fuente de carbono, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienen un suministro continuo de carbono y por lo tanto de energía para poder mantenerse en el tiempo, ¿de acuerdo? Este tipo de comportamiento de hongos saprófitos, les insisto, les llevó a catalogarse como hongos imputrescibles, porque permanecen grandes cantidades de tiempo. Sí, a veces estos hongos, que aquí les pongo estos dos ejemplos, pero hay otros muchos más, a veces también se llaman hongos yesqueros, ¿sí? ¿Por qué? Porque se utilizaba para, digamos, mantener la lumbre durante un rato, bueno, ¿de acuerdo? Sí, son hongos que se utilizaban antiguamente en ese sentido, en las hogueras. Bueno, en la siguiente tabla creo interesante nombrar algunos de los metabolitos, ¿sí?, que se pueden aprovechar en la industria y que proceden de hongos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos las penicilinas, ¿sí? Lógicamente son metabolitos secundarios asociados a la inhibición del crecimiento microbiano, son antibióticos y se producen por hongos del género Penicillium, ¿sí? Tenemos las cefalosporinas también, que es otro tipo de antibiótico, nada más que el mecanismo de acción es diferente, producido por hongos del género Acremonium. Bueno, tenemos la grisofulvina, otro antibiótico, ¿sí?, del género, en este caso, Penicillium, pero de la especie Grisofulvum, ¿sí? Por ahí ese matiz, ¿de acuerdo? También es un beta-lactámico. Tenemos la fusidina, que se utiliza como precursor para generar antibióticos del grupo del ácido fusídico, ¿sí? Lógicamente, producido por el hongo Fusidium coccineum, ¿de acuerdo? Tenemos las ciclosporinas, ¿sí?, también producida por hongos del género Tolipocladium, ¿sí? Tolipocladium. Estas ciclosporinas sí tienen un mecanismo de acción diferente a los anteriores, ¿de acuerdo? Este es interesante, fíjense, las giberelinas, producidas por hongos del género Giberella. Bien, las giberelinas es un tipo de molécula que producen también las plantas, ¿de acuerdo? La giberelina es una hormona característica que utiliza las plantas para, digamos, inducir el crecimiento en distintas fases del desarrollo, ¿sí? No es una clase de fisiología vegetal, pero sí hay una relación interesante entre las hormonas vegetales, en este caso giberelinas, y, por ejemplo, auxinas y otro tipo de hormonas, ácido abscísico, brasinosteroides, etc. Hay una combinatoria de estas hormonas en las plantas. Sin embargo, ¿por qué es interesante? Porque las giberelinas se aislaron a partir de estos hongos porque generaban un curioso efecto, que era un, digamos, crecimiento en entrenudos, ¿sí?, entre los nudos, a veces las plantas, ¿sí?, las que son vivaces, que crecen, tienen un crecimiento vigoroso en el año, crecen verticalmente de forma intensa. En estos tallos se aprecian distintos puntos que llamamos entrenudos, ¿de acuerdo? Bien, el crecimiento entre nudos en este tipo de plantas está regulado por la concentración de giberelinas. Cuando estas plantas estaban afectadas por hongos del género Giberella, resulta que el crecimiento entre nudos era mucho mayor, ¿de acuerdo? Eso lógicamente tiene una repercusión sobre los cultivos. ¿Por qué? Porque se hacen tallos más quebradizos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente es un elemento anecdótico para que entiendan que los hongos no solo producen antibióticos, también producen, digamos,
moléculas similares a aquellas hormonas producidas por las plantas. ¿Para qué? Para afectar su fisiología. Hay mucha relación entre plantas y hongos, y simplemente aquí les pongo un elemento que está asociado más a la fitopatología en el ámbito industrial, pero que hay otros, ¿sí?, que no están exactamente relacionados con este ámbito del conocimiento. ¿Sí? Aquí simplemente les pongo un ejemplo. Por ejemplo, otro elemento interesante, tenemos alcaloides del tipo de la ergotamina y la ergometrina producidas por hongos del género Claviceps. ¿Sí? El Claviceps purpurea, lo veremos más adelante en el curso, ¿sí?, ha sido un hongo muy presente en la historia del ser humano. Producía una enfermedad que se denominaba ergotismo, ¿de acuerdo? Tanto la ergotamina como la ergometrina y ergotoxina tienen actividad coagulante, ¿de acuerdo? Y en el ergotismo, las personas, pues finalmente, con un consumo continuo de este tipo de toxinas, llegaban a perder las extremidades, tanto inferiores como superiores, ¿de acuerdo? Era una enfermedad, digamos, presente en la época medieval. ¿Por qué se producía este tipo de intoxicaciones? Porque el Claviceps purpurea es un hongo que crece asociado a los cereales, particularmente al centeno, ¿sí? Entonces, el centeno, como un cereal gramíneo, ¿sí?, genera granos ricos en almidón, y estos granos ricos en almidón se han utilizado a lo largo de la historia del ser humano para generar, pues, todo tipo de productos, desde pan hasta cerveza, etcétera, ¿de acuerdo? Particularmente el pan de centeno era muy común en la Europa medieval. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando del centeno no se eliminaban estos cleistotecios de Claviceps purpurea, más adelante en el curso les pondré una imagen para que puedan percibir el detalle de este cuerpo fructífero, todas las toxinas presentes en ese cuerpo fructífero pasaban a formar parte del pan, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que a partir del Claviceps purpurea también había otro tipo de efectos derivados sobre el comportamiento, conductuales, ¿sí? Tenía claros ejemplos que incidían en, digamos, vamos a decir, comportamientos cercanos a momentos de locura, ¿sí?, de esquizofrenia, de paranoia, de algo, un efecto psicodélico, ¿de acuerdo? Que es un término un poquito muy manido, ¿sí? Caben muchos tipos de excepciones en este sentido. A partir del Claviceps purpurea se desarrollaron posteriormente, en el siglo XX, ¿sí?, el LSD, el ácido lisérgico, ¿de acuerdo? Básicamente tiene un efecto similar. Es un alcaloide, una molécula que genera graves distorsiones en el sistema nervioso, ¿de acuerdo? De hecho, les puedo poner un ejemplo característico que sucedió en un pueblo francés, no recuerdo la época, pero sí que sé que es a primeros de siglo, porque las únicas fotografías que hay publicadas están en blanco y negro, ¿de acuerdo? Entonces, sucedió que en el pueblo se consumió pues pan de centeno, pero no se había tenido el cuidado de haber eliminado los cuerpos fructíferos de las espigas de los cereales, y eso derivó en una intoxicación masiva, ¿de acuerdo? Las fotografías que hay de este acontecimiento muestran la locura, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tense cuenta que si podemos establecer una comparativa entre aquellas personas que consumen el ácido lisérgico y que ya están anticipando que van a tener un efecto psicológico, es una situación completamente diferente cuando la comparamos con aquellas personas que están consumiendo un alimento y que se encuentran ante una situación que están desconociendo, no entienden por qué están teniendo esa respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, esa, digamos, incredulidad de enfrentarse a una realidad que no conocen genera un aspecto de estupefacción tal que da como resultado ese aspecto de poder materializar la locura, de poder visualizar la locura en la mirada de las personas que fueron afectadas, ¿de acuerdo? Si tienen curiosidad, se lo mandaré por internet. Bueno, esto con respecto, ¿de acuerdo?, con respecto a algunos de los metabolitos, pues que ahora tienen importancia y que en la historia han tenido importancia, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, a partir de aquí me voy a dedicar a, primero,
dar algunas generalidades sobre las categorías taxonómicas más grandes, ¿sí?, que más cantidad de especies abarcan, y posteriormente vamos a ir concretando algunos de los elementos. Fíjense, en este cuadro tenemos las categorías taxonómicas más grandes en los hongos, ¿sí? Tenemos estos 5 filum, ¿sí? El filum Chytridiomycotina, el filum Zygomycotina, Zygomycota, el filum Glomeromycota, el filum Ascomycota y el filum Basidiomycota. ¿Por qué tengo resaltados estos dos últimos filum en amarillo? Porque básicamente son los dos en los que más me voy a centrar en el curso, ¿de acuerdo? Estos dos filum, en este caso del reino de los hongos, ¿de acuerdo? Bueno, también me parece interesante dar algunas pinceladas sobre el filum Omycota, ¿de acuerdo? Los omicetes son hongos que tienen una diferencia sustancial con el resto de los hongos que configuran el reino, ¿sí?, de este tipo de organismos. Y es que la pared, en vez de formarse por glucanos y por quitinas, está constituida por celulosa, ¿de acuerdo? Es una pared celular más próxima a lo que encontramos en plantas, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos otro tipo de filum que me parece interesante, que son los Myxomycota, ¿de acuerdo? Bien, los Myxomycota, ¿por qué se caracterizan desde el punto de vista macroscópico? Por crecer de forma plasmodial, ¿de acuerdo? Como una especie de masa gelatinosa que se extiende sobre el sustrato. Aquí tenemos varios ejemplos en las fotografías que se muestran en la derecha sobre este tipo de organismos. En la parte superior tenemos un cuerpo fructífero del género Elvela, que es un ascomicete característico, ¿sí? En la parte media tenemos aquí un hongo del género Tremela, o Sparasis, ¿sí? Exactamente no veo ahora qué. Pero en todo caso, tanto Tremela como el hongo que está a su lado, el Boletus, son basidiomicetes, ¿de acuerdo? En este caso hay una distinción interesante, y es que se llaman basidiomicetes porque contienen basidios, que son unos elementos estructurales a partir de los cuales se generan esporas, ¿de acuerdo? Luego veremos una apreciación morfológica en detalle de este tipo de estructura. Pero, aunque los dos son basidiomicetes, estos están dentro de un grupo denominado fragmobasidiomicetes, ¿sí? Porque están fragmentados, entonces son fragmobasidiomicetidae. Mientras que Boletus está dentro del grupo de los holobasidiomicetes, ¿de acuerdo? Son holobasidiomicetidae, porque no está fragmentado el basidio. Bien. En la parte de abajo tenemos un hongo del género Trichia, ¿sí? Hay otros, como el género Leocarpus, que son característicamente miembros del filum Myxomycota, ¿sí? Son unos hongos que forman una especie de tapetes plasmodiales, ¿de acuerdo? Aunque veremos más adelante a lo largo del curso detalles de cómo son los cuerpos fructíferos que forman, ¿sí? Bien. El primero de los grupos que les insisto, me voy a dedicar, son los basidiomicetes, ¿de acuerdo? Los basidiomicetes. Les decía previamente que los basidiomicetes se caracterizan por poseer basidios, que son unas entidades morfológicas, unas estructuras que emergen del tejido fúngico. Aquí podemos ver un detalle, son como una especie de sáculo, ¿sí? Como una especie de odre donde se guardaba el vino, con 4 prolongaciones que se llaman esterigmas, y en la parte apical del esterigma se empieza a desarrollar las esporas, ¿de acuerdo? Aquí tienen una espora, otra espora, otra espora, ¿de acuerdo? Tienen 4 esporas por basidio, ¿sí? 4 esporas por basidio. Bien, fíjense, en la ilustración que tienen a la izquierda de la diapositiva, lo que vemos es el ciclo general de un hongo basidiomicete, ¿de acuerdo? Un hongo basidiomicete. Fíjense, vamos a empezar por el cuerpo fructífero. Aquí tienen el cuerpo fructífero de un basidiomicete, aquí tenemos un hongo del género Coprinus, muy característico. Entonces, a partir del cuerpo fructífero, se generan en la parte fértil del cuerpo fructífero, que veremos más adelante, que se denomina himenio, ¿sí? Se generan los basidios, este tipo de estructura que estamos pudiendo visualizar en la fotografía, ¿sí? A partir del basidio se generan las basidiosporas. Y las basidiosporas germinan, ¿de acuerdo? Las basidiosporas son producto de
o el resultado de un proceso meiótico, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de una célula se generan 4 núcleos diferentes, ¿de acuerdo? 4 tipos de distribuciones genéticas diferentes. Es el resultado de una reproducción sexual, fíjense. Entonces, una vez que las basidiosporas germinan, generan lo que se denomina un hifa o un micelio monocariótico. ¿Qué significa monocariótico? Pues desde el punto de vista de la etimología, ¿sí? Tenemos mono es uno y cario, ¿sí? Alude al núcleo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se producen células, hifas, cuyas células solo tienen un núcleo, ¿sí? Cuyas células solo tienen un núcleo. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Fíjense. Aquellas esporas que germinan y que no encuentran otro tipo de hifa para poder juntar sus núcleos, pueden tener un tipo de ciclo, digamos, autónomo, ¿sí? En este caso, las esporas se pueden producir a partir de un micelio monocariótico. Acuérdense, células que solo tienen un núcleo, ¿sí? Aquellas esporas que emergen a partir de micelios monocarióticos se denominan oidios para basidiomicetes, ¿de acuerdo? Se denominan oidios. Entonces, aquí tienen un subciclo, lógicamente de forma circular, a partir del cual se generan esporas teniendo o partiendo de un micelio monocariótico y nuevamente estas esporas cuando germinan generan un micelio monocariótico. Ahora bien, cuando dos hifas, ¿sí?, monocarióticas se juntan, aquí tienen una y dos, entonces se genera lo que se denomina plasmogamia, ¿de acuerdo? Y la plasmogamia deriva en la formación de hifas que en este caso no tienen un solo núcleo, sino que tienen dos núcleos, ¿de acuerdo? A estas hifas con dos núcleos se les denominan hifas dicarióticas. Y entonces al micelio constituido por estas hifas se le denomina micelio dicariótico o dicarium, ¿de acuerdo? Simplemente hacer una pequeña aclaración. En hongos no tenemos un dimorfismo sexual, entendiendo que los hongos o los organismos con caracteres masculinos y femeninos tienen fisiología diferente. En este caso se entiende que hay hongos que pueden tener un sexo más y otro menos. O sea, así es como lo van a ver en los libros, ¿de acuerdo? Cuando se junta un hongo más con otro menos, entonces se genera un micelio dicariótico. Y a partir de la evolución, ¿sí?, y el desarrollo de mecanismos a partir del micelio dicariótico, entonces, y la percepción lógicamente de las condiciones ecosistémicas, se vuelve a constituir el cuerpo fructífero, ¿sí? Y entonces tenemos otra vez la vuelta al ciclo. Bien, fíjense, una distinción. El hecho de que haya dos núcleos implica que hay recombinación genética, pero no involucra una fusión de los núcleos, ¿sí? Lo que se produce es un intercambio de material genético, se producen los procesos de recombinación que deben tener todos los hongos y luego se vuelven a disociar esos núcleos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí una cariogamia, ¿de acuerdo? Tenemos una cariogamia, ¿sí? Bueno, hasta aquí tenemos el ciclo biológico de los hongos basidiomicetes. En la siguiente diapositiva simplemente les muestro una ampliación de cómo en los cuerpos fructíferos, en este caso tenemos un basidiomicete, en la parte inferior del sombrero está el himenio, que es el tejido fértil, y en este tejido fértil tenemos esta ampliación. Básicamente lo que podemos ver aquí es cómo se reorganizan las hifas para constituir los basidios, y a partir de los basidios se generan las basidiosporas que posteriormente serán emitidas al ambiente, ¿de acuerdo? Para generar otro ciclo biológico. Bien, hasta aquí este vídeo, y en el siguiente voy a continuar con la formación del dicarium.